¿Veis este frontal? A muchos de vosotros no os suene, se trata de una Kobe 450 Rally, una moto que a muchos os sonará chino, perdonadme la broma, pero muchos otros estaréis esperando como agua de mayo que llegara al mercado español. Ya la hemos podido probar, muy interesante, ya os adelanto que pueden haber dado con una clave, con un nicho de mercado que pueden dar una sorpresa que muchos de vosotros, como digo, estaréis esperando ansiosos, así que no los dilatemos más, vamos a probarla y te cuento qué tal funciona. Sin querer enrollarme con la información corporativa, sí que hemos de decir un poco de dónde viene esta marca. Kobe viene del fabricante Colobe, que algunos os sonarán porque tienen un acuerdo, por ejemplo, con Macboard. Era un fabricante de marca blanca que, como ha ocurrido con otras fábricas chinas como QJ y QJ, ¿no? en español, u otros muchos ejemplos, han decidido lanzarse al mercado europeo con su propia marca y sus propios argumentos. Prueba de ello, esta 450 Rally, una moto muy interesante, muy llamativa y que puede estar dando en una clave muy interesante por el concepto de moto. ¿Qué ocurre? Que en el mercado ahora mismo alternativas como esta o te la haces comprando una moto de enduro, comprando unos kits de rally y demás, por supuesto la KTM Rally Factory mega cara evidentemente, que a todos nos gustaría tener en el garaje, pero ya os adelanto, el precio son 9.499 euros. Ya estamos acotando un poco hacia un público muy variado. Luego ahondaremos un poco más en esto, en un público que puede ir desde el aficionado, que no necesita grandes prestaciones de competición, o un público que luego esta moto la adapte, evidentemente, como ha ocurrido y como está haciendo la marca compitiendo en el Dakar. Una marca muy joven y bueno, os iré contando un poco detallitos, argumentos, componentes y demás. Lo principal, una moto de rally, no os confundáis, no es una moto trail ligera, ni mucho menos, una moto que está más cerca a una montura de enduro. Prueba de ello, 960 milímetros. Me voy a subir porque la verdad es que es un poco caballo en ese sentido. Yo para ser 1,71 m, pues llego muy malamente con las puntitas de los pies, estirando mucho y forzando un poco. Lo natural de una moto de enduro, todos aquellos que tengáis una, habréis probado una, si no sois muy altos, es esta postura, es más natural. Y una vez te subes ya tienes, ya entiendes un poco el por qué estas motos de campo son tan altas, para poder superar obstáculos y demás. Lo curioso es que la postura de conducción es un poco, no es muy adelantado el manillar, pero sí un pelín alto. Tiene un mix entre una moto de enduro y una moto trail, vamos a decir. Torretas tienen cierta regulación hacia adelante y hacia detrás, el manillar es bastante plano, pero las torretas lo elevan y conseguimos una postura erguida y con el manillar un poquito ancho, que veréis luego en funcionamiento, en la onboard, qué tal funciona. Más cifras de esta moto. Tenemos en versión europea, versión española en nuestro caso, ojo aquí porque muchos de los que nos veréis desde Latinoamérica tendréis allí otras cifras, comprobarlo en la web oficial. Nosotros tendremos una moto de 150 kilos de peso con 310 de altura libre al suelo. En este caso es muy parecido, de decirlo, luego cambia más las cifras en cuanto a motor, que ya hablaremos de ello. Más cifras generales, unos 30 litros aproximadamente, más o menos 7 y 7, más 14 litros de gasolina que llevan detrás. Son motos con mucha autonomía, cerca de los 500 kilómetros se podrían hacer y habría que ver un poco de qué manera. Curioso también, hay una versión low, importante decirlo aquí, veréis en las imágenes cómo se llega al suelo con esta versión, muy interesante porque son 910 milímetros y una suspensión de menos recorrido, luego hablaremos también de ello. Y por dar una referencia más para todo ese público que está viendo con ojitos esta moto para cambiaros del trail a una moto rally, tener en cuenta que eso, un dato por ejemplo es la distancia entre ejes 1370, es bastante más corta que una Teneré, que son casi 1600, por poner un ejemplo de una moto popular trail, y encontraréis pues eso, que la postura, la distancia entre ejes hace que sea una moto muy ágil, mucho más cercana
a una enduro que a una moto pues con inercias y con pues eso, más para carretera. Aquí la tenemos, voy a ir contando, desgranando un poquito lo que me voy encontrando de ella, empezando un poco por la ergonomía. Veis ya el diseño, no me liaré demasiado en este punto porque ya habéis visto en parado qué tal es el tema de subirse y demás. Un detalle es que hay que ponerle la gomita porque queda un poco blanda, entonces bueno, recomendable como normal en cualquier moto de enduro. Una vez te subes, es verdad que la suspensión, como es tan de rally y tiene tanto recorrido, pues es verdad que baja un poco y ayuda. Arrancamos, es verdad que el sonido no es que me entusiasme demasiado. Me habría gustado poder probar la versión full, ¿no? Con el pack, con el escape y demás, la versión de competición. Es normal para una moto que está luego limitada para carretera, o sea, para el tema de emisiones, pues tienen este sonido un poco más sordo y demás. Se nota hasta cuando pones en el escape la mano que va como muy taponado, ¿no? Un poco así, pero bueno, este sonido de 4,5 a primera vista, la verdad es que los mandos simples, funcionales, no tiene mucho más, tampoco es que sea el mejor punto de la moto, tienden a tener una estética un poco más económica, vamos a decir, pero luego es verdad que el display a color pues ayuda bastante. Ojo que aquí se cambia bastante rápido el ABS, dándole 2 toques, entras al menú, cambias ABS y luego se mantiene, no con la llave, pero sí que si la paro con la parada de emergencia se mantiene y eso es un punto a agradecer. Vamos a ir probando. Una vez arriba de ella, es verdad que ya te olvidas de esa altura y tiene una postura, digamos que mezcla la sensación de una enduro, que el manillar está más o menos cerca a tu posición, pero más alto, más ese punto rally evidentemente. Y bueno, todo muy en su sitio. Como digo, es una moto de enduro como si le hubieses puesto unas torretas, lo hubieses levantado, pero luego lo que es la zona de las piernas es muy estrechita. Vamos a darle un poco. Vamos ahí. La zona de la sensación es de moto de enduro 100%. Una moto estrecha en la zona de las piernas que se lleva perfectamente. Las estriberas agarran perfectamente bien. Es verdad que más que anchas son largas, lo que me parece curioso, pero bueno, funcionan perfectamente. Y a partir de ahí, pues como una moto de enduro delgadita, finita, me puedo tirar súper atrás, ponerme súper adelante. La única diferencia es que el manillar va bastante cerca. Si eres un tío más alto, probablemente tiendas a girarlo, a mover las torretas. Muy interesante esto porque las torretas son regulables y te la haces un poco a tu gusto, como tiene que ser en una moto de rally. Por lo demás he podido regular un poquito la maneta de freno a mi gusto, el embrague muy suave, o sea, todo lo que es a nivel ergonómico se siente una moto muy de enduro. Qué decir tiene que el peso se nota muchísimo para todos aquellos que vengáis de Maxi Trail, que hagáis mucho off-road y estéis pensando en esta moto, en ese punto, una moto que sustituya a vuestra Tenere, H90 Adventure y similar, pues os vais a encontrar que el peso va a ser uno de los puntos muy positivos. Luego, tema de inercias y demás en carretera, ahora no lo podremos probar, pero no es una moto ni mucho menos que os vaya a servir al menos al mismo nivel en viajes y demás. Estamos en una moto de rally, una moto para hacer esto. ...449 centímetros cúbicos es lo que tenemos como en este monocilíndrico, un motor que en España va a rendir 32 kilovatios debido a las emisiones, a las normativas Euro 5 de emisiones. Son unos 6 kilovatios menos que el resto de países fuera del europeo, con otras restricciones. Y ese es el punto un poco que vamos a ir tratando durante el vídeo. Es un motor que fabricado por Songshen, es una marca, como digo, vamos a ir mencionando varios proveedores
que os sonarán a chino, lo digo un poco con cariño, pero que debemos irnos acostumbrando porque están llegando con mucha fuerza y prueba de ello es esta moto. Motor que, como digo, viene más capado, sí que se mantienen los Nm, que son 40 a unas 7000, 7500 revoluciones, si no me equivoco, que podemos deslimitar con unos kits que luego ahondaremos un poco más en esto. Y si tu intención es comprar esta moto para competir, pues sepas que puedes quitarle esa limitación de emisiones cambiando el escape, cambiando la caja del filtro, la centralita, y tendrías un poco todo el potencial que de verdad es capaz de desarrollar este monocilíndrico. Vamos a hablar un poquito del motor y bueno, no es que retenga demasiado, de hecho tiene un desarrollo que tiende a ser más bien largo, pero bueno, voy muy parado. Vamos a darle, si os parece, un poco de alegría, que seguro que lo estáis deseando. Aquí la moto evidentemente va limitada en motor, pero la mayoría para un uso de aficionado, evidentemente competición, el pack de potencia va a ser básico, pero para un uso de aficionado no necesitáis más de esos 42 caballos de potencia. Se nota que va un poco perezosa el tema de las emisiones, esa limitación que tiene la moto hace que no tenga el comportamiento de una 4,5 de enduro normal. Va un poco light, vamos a decir, pero vamos, con sus buenos bajos, si le aprietas, os vais a poner a velocidades en campo muy serias, muy rápido. Ya os digo, todos los que estéis pensando en una moto que con 42 caballos sea dócil, tener en cuenta que son una relación peso-potencia muy interesante. 150 kilos para esos 42 caballos. Pues fijaos, hacéis un poco un uso muy divertido. Si es verdad, ahora me paro un poco a ver si lo puedo ejemplificar. Me está pasando que cuando clavo de atrás hay veces que la moto le cuesta recuperar, a veces como que se atraganta un poco, y tengo la sensación de que es un tema más de rodaje, de que a la moto le faltan horas o ajustar un poquito el ralentí de la moto. Eso mezclado con una relación bastante larga de, digamos que voy en segunda, y es que estira muchísimo, tiene una relación de piñón y demás bastante larga para si la comparáis con una moto de enduro, evidentemente. Por lo demás, no tiene ni una pega más allá del sonido que vais a echar en falta, que os comentaba anteriormente. Apartado dinámico, como cabía esperar, tenemos un chasis doble viga, en este caso de acero, con un subchasis atornillado. La verdad es que ya por formas y demás recuerda mucho, vuelvo a lo mismo, a una moto de enduro. Dato importante, tenemos una suspensión firmada por Yuan, de nuevo sonará un poco a marca nueva, totalmente regulable y con un recorrido muy generoso, sobre todo para los que vengáis de nuevo un poco del trail. 305 milímetros y 300 de recorrido trasero, y luego tenemos esa versión low que os hablaba anteriormente con 260 y 250 traseros. Aquí importante, como digo, se regula compresión, extensión y precarga. Lo único que hay que tener en cuenta es que la precarga no tiene una regulación externa como sí ocurre en otras horquillas o sobre todo en motos también de entorno trail. Tenemos un poco que desmontar y añadir una serie, vamos a llamarles suplementos, ¿no?, para precargar la horquilla, pero sí que nos permite esa opción. Apartado frenos, de nuevo, nueva marca, Thais, con este caso una sola pinza, un solo disco delantero, lobulado, 280, 240 trasero, eso sí, con ABS. Recordemos que esta es una moto street legal, una moto legal para rodar por carretera, y tenemos que tener este extra de seguridad por el ABS, eso sí, desconectable tanto delante como detrás. Última cosa, neumáticos. Llanta de 21-18, la trasera, el neumático es de 140, un poquito más estrecho de lo que a lo mejor estamos acostumbrados en una trail,
de nuevo, una moto más cercana a un enduro, pero eso sí, los neumáticos que veis aquí son unos CST X01, un neumático que es bastante redondito y que te permite, bueno, al menos aunque sea una moto muy off, digamos que es un 90-10 o un 80-20. Tienes ese puntito que puedes salir de casa y que no destrozarlo en carretera. Apartado dinámico, la verdad es que sorprende que es una moto muy ágil, estrechita entre ejes, la verdad. Te permite jugar mucho con ella, como digo, como una moto de enduro. Y luego, más allá de esto, la suspensión me ha llamado mucho la atención, que no cambia con un kit, o sea, el kit que ofrece la marca oficial de esta suspensión, que no cambia. En el caso del kit oficial de rally no te ofrecen otra suspensión, es la misma que la de serie. Quien vaya a competir necesitará 100% ajustarla. Pero bueno, tenía muchas ganas de probarla y muchas ganas de saber qué capacidad tiene de setting, ¿no? Inicialmente, para mi peso, 71 kilos, va un poco incómoda, un poco dura, digamos. Si le pides, sobre todo este terreno, es que el terreno está muy seco, muy bacheado, pero si le pides marcha, entiendes que va bien en ese tarado más rígido. Pero si lo que quieres es una moto más de excursión, al menos con mi peso, yo ya he probado a quitarle varios clics de compresión delante y detrás y la suspensión mejora muchísimo, me fatigo bastante menos. Así que, punto positivo, que no es de estas suspensiones que los clics no hacen nada, sino que evidentemente la marca nos suena a chino, permitidme la broma, pero es que es así. La marca de componentes de freno y en general de toda la moto no la habréis oído nunca y preocupa, así que os puedo garantizar un poco al menos que tenéis margen de mejora si queréis ir toqueteando los settings a vuestro gusto. Luego, apartados frenos funcionan perfectamente bien, sobre todo en los road. No es un freno súper agresivo, vamos a decir, o sea, tengo que apretar fuerte para... Bueno, no fuerte, no es exagerado, pero se nota de nuevo que las motos están poco rodadas. Yo creo que sobre todo por la mañana tenía la sensación de que iba incluso frenaba un poco menos, y a medida que he ido avanzando, probablemente también sea porque me he acostumbrado más, pero bueno, cumple perfectamente, como decía. Y ya por último, apartado neumáticos, generalmente neumáticos que en general pruebo de CST, de la marca también china, la verdad es que en este caso van muy bien, un neumático con bastante taco, pero vamos a decir que es un 80-20, es un neumático que el perfil es bastante redondo, entonces hay que tener cierto cuidado porque no estamos ante un neumático de enduro, es decir, en una apurada, por ejemplo, aquí medio de lado, has de tener cuidado de que si inclinas mucho no tienes el grip en el perfil del neumático que tendrías con un neumático de motocross. Vamos. Pero es un neumático con un compromiso buenísimo, porque ya se nota que es algo duro, y eso para una moto que muchos de vosotros usaréis para salir de casa por carretera, hacer varios kilómetros hasta llegar a la tierra, pues probablemente os vaya muy bien que el neumático no se degrade muy rápido, y sobre todo que podáis tumbar en carretera con cautela, pero no con un perfil angular que pueda tener un neumático de cross, sino con un perfil más redondeadito, con lo cual yo creo que es un acierto en la elección, aunque a lo mejor para aquellos que vayan más, pues lo mismo, a competir y demás, pues notaréis un neumático de carcasa un poco dura que va a hacer trabajar un poquito la suspensión. Hablemos un poco de las posibilidades de escalar esta moto, que ya os iba mencionando. La marca va a poner a disposición de todos unos kits con los que
que no serán legales para carretera, pero sí que para todos aquellos que penséis tener una moto que ya sea exclusiva para competición o que la podáis modificar en casa para hacer algún pequeño rally amateur o lo que sea, pues tenemos dos kits. Por un lado, un kit que rondará unos 1000 euros, está por cerrar el precio exacto, que va a ser el primer step de potencia. Cambiará caja del filtro, importante aquí porque el filtro de serie es del típico de cartucho de papel, y pasaremos a una caja de filtro con el típico ya de enduro, que tenéis que poner aceite en casa y limpiarlo. Luego una EQ nueva, una centralita nueva, y también la línea de escape, que ahí es donde se notará bastante también, tanto en el sonido como en esa, tanto por el filtro como en el escape, liberación de la moto que os hablaba, que va muy retenida. Segundo kit ya sería como el factory. El primero es el factory que llaman, el segundo el factory full, que ojo aquí porque al contrario de lo que yo me esperaba, es un kit que añade bastante poco a la moto, y esto es curioso. Es un kit que ronda los 7000 euros para sustituir la pantalla TFT que tenemos de serie por una araña totalmente nueva para añadir todos los instrumentos de navegación, así como las piñas para poder añadir las botoneras y tener ese, pues los roadbook y demás. Se añade también un carenado de fibra de carbono, se añade un amortiguador de dirección y creo que poquito más en cuanto a accesorios, sobre todo accesorios dinámicos. La suspensión, que aquí viene lo curioso, sigue siendo la misma de la moto totalmente de serie, con la que vas a trabajar si vas a competir con ella. Evidentemente tendrás que hacerla, la alta competición con una horquilla de serie, pues muy pocos lo van a hacer, pero curioso que el kit es bastante espartano para una moto que puedes ir al Dakar con ella, y no es tontería. Y hablando de kits un poco ya fuera de la competición, un dato interesante es que si alguno de vosotros os compráis la moto alta, que será la estándar, y os arrepentís, tenéis siempre la opción de comprar un kit para instalar la suspensión baja, y al contrario, si alguno empieza con la opción más accesible al suelo y luego os animáis, tenéis la opción de adquirir la suspensión alta también. Últimas conclusiones, permitidme que recuerde el precio porque es el punto probablemente más importante. Son los 9.499 euros la moto de serie. Es uno de los principales argumentos, sin duda, para una moto que tiene un público bastante amplio, en el sentido de que muchos de los que estáis viendo el vídeo, lo decía al principio, habréis entrado buscando una moto porque os pica un poco la curiosidad al campo, pero lo que queréis es una moto de excursión, una moto ligera. No queréis entrar al campo con una moto de 220 kilos, sino una moto que os haga la vida más fácil. Por otro lado, evidentemente, todos aquellos que busquéis sensaciones, busquéis una moto para competir y demás, sin iros a las opciones premium, que evidentemente son aquellas que todos soñamos con tener en el garaje, y que ahí es donde a mí me parece que Kobe ha dado con una clave muy buena, que es: muchos de vosotros seréis fans de ver el Dakar, y tener una moto en vuestro garaje por este precio y con estas prestaciones, evidentemente no estáis comprando una moto de 30.000 euros, milagritos a Lourdes. La moto es lo que es, tiene los componentes que tiene, pero el valor que tiene la moto para su precio, en mi opinión, es altísimo. Últimas conclusiones, por supuesto, ya habéis visto algunas de mis impresiones. Yo, por añadir una última carta a los Reyes que me gusta siempre, por cierto, tenemos toma USB en el lateral, que antes no lo comenté, pero sí me habría gustado que de serie, tenemos mucho espacio en la araña frontal, que de serie tuviese alguna barrita de accesorios, como ocurre en otras motos, pues, por supuesto trail, ¿no? Una moto que muchos de vosotros vais a añadir un GPS y demás, la verdad es que habría sido bastante útil. También me habría gustado, a lo mejor, por ponernos a pedir unos cubrepuños, un paramanos aquí para hacer la moto, la estética un poco más completa, pero ya es ponernos demasiado exquisitos. Es que ¿qué más le podemos pedir a esta moto? Es una moto que funciona decentemente bien, que hemos probado que la suspensión y la regulación no es de adorno, es una regulación que funciona, que dentro del setting que tenga de fábrica y lo que tú quieras, podrás jugar con ella, dentro de la relación que tengas de piñón y demás, podrás jugar con ella. Puedes deslimitarla, o sea, tienes unas posibilidades por un precio muy ajustado que, ojo con esta moto, porque, como digo,
creo que han acertado de lleno y que muchos de vosotros, sobre todo aquellos que queréis una moto, venís del trail o buscáis en el trail una opción para hacer un off-road más de excursión, encontraréis en esta moto una opción muy buena, muy divertida, muy ágil y muy accesible. Espero ver vuestros comentarios, vuestras dudas, qué opináis de esta moto y nos vemos en la próxima.